Estaba creando en mí un monstruo, ¿no? Luego esa rebeldía se apoderó de mí. Fuma, que no pasa nada, fuma. No, te crees que tú puedes manejar esa situación. Me acuerdo en el baño que cogí la cuchilla y pensé, ¿lo hago o no lo hago? Yo recuerdo escuchar en mi mente voces. Me despertaba con arañazos en mi cuerpo. Yo le decía, mamá, ¿no oyes estas voces? O sea, ¿no lo oyes? Dime por favor que lo oyes. Necesitas ayuda. Dios me había regalado esta vida y pensé, ¿seré yo imposible para Dios? En mi casa había mucha inseguridad. Yo soy la hermana mayor de 2 hermanas, entonces yo me sentía responsable, ¿no? En este caso, de lo que yo hacía, pues como que les podía afectar a ellas. Tenía que ser ejemplo para ellas, en lo bueno o en lo malo. Entonces eso es como una responsabilidad añadida más. Yo crecí con mucha inseguridad porque en casa de mis padres había muchos gritos y muchas discusiones, pues chocaban mucho y se enfadaban mucho. Quiero dejar claro que no nos ha faltado de nada, la verdad. Hemos sido muy felices en el sentido de que nos han dado todo lo que han podido. Eso lo quiero dejar claro. Pero es verdad que había mucha inseguridad porque yo no sabía si se iban a divorciar mis padres mañana o esa misma noche. Luego también yo he sido muy... yo discutía con todos, ¿vale? Yo era muy tímida, sí, pero discutía con todo el mundo. Y más con mis padres, con la gente que tenía confianza. Y en este caso, pues en casa, ¿no? Tienes confianza y discutía con mis padres. Y yo era muy contestona. O sea, yo tenía que tener la razón en todo. Y si no la tenía, pues me enfadaba, empezaba a pegar, a dar golpes. Esas eran mis respuestas ante cualquier cosa que me dijeran mis padres, la autoridad en este caso. Yo deseaba cambiar, no me gustaba cómo era porque se estaba creando en mí un monstruo, ¿no? Yo me enfadaba por todo, o sea, a mí todo me sentaba mal, o sea, y yo no quería ser así de verdad. Y me creó porque me duele haber sido así. Y como que ese carácter se fue dominando, o sea, me dominó por completo mi carácter, ¿no? Mi rebeldía, ¿no? Mis desobediencias. Luego también es verdad que no me faltaba de nada de pequeña. Yo no era una niña feliz, pero porque quería siempre lo que tenía el otro. Si el otro tenía pues un coche, ¿no? Sus padres, pues yo quería un coche que mis padres se compraran. Y luego también, cuando mis padres se divorciaron, fue muy, muy traumático para mí. Yo lo recuerdo como si fuera hoy, porque fue muy doloroso. Decirlo sin llorar me cuesta, la verdad, sinceramente, porque la sensación, mis sentimientos de niña con 14 años, es como que se me acababa el mundo y fue traumático para mí, la verdad, porque yo no quería estar en casa, porque en casa había discusiones, se discutía por todo. Y yo no quería estar ahí. Yo me acuerdo un cumpleaños mío que no quería estar en casa, que mi madre me dijo, pero hija, y yo, no, o sea, estaba en la calle porque quería buscar el amor y la sensación de sentirme amada, aceptada. En vez de buscarlo en tu casa, lo quería buscar en otro lado, ¿no? Pues en amistades, en noviazgos, en chicos. Mi satisfacción así, pues de corazón, por decirlo así, porque yo tenía ese carácter.
O sea, la verdad que estar conmigo había que pensárselo, porque yo tenía que ser la protagonista de todo. O sea, yo tenía amigas, yo a mis amigas no quería que les fuera bien, yo quería que me vaya bien a mí. Y si no se hablaba de mí, pues hacía lo que estaba en mi mano, en mi poder, por decirlo así, para que se hablara de mí. Y yo quería cambiar. O sea, yo me miraba en el corazón, yo me veía a mí y decía, no me gusta nada lo que veo, ¿no? Pero, ¿cómo se llega a ese punto? O sea, yo cuando en un grupo de amigas me decían, fuma, que no pasa nada, fuma. Yo no quería fumar. O sea, estaba claro que yo no quería fumar. Incluso yo tengo asma y alergia al polvo, y a mí me dijo el médico, cuando yo tenía menos de 14 años, me dijo, mira, si tú llegas a fumar, se te va a empeorar muchísimo. O sea que por tu salud no te conviene fumar. Pero estaba tan atada que no, yo pensaba que no, te están obligando a algo que tú no quieres, pero lo haces porque tienes miedo pues a ser la rara del grupo. Y luego iba a casa de mi madre, me echaba colonia un montón, y esa sensación cuando estás tú sola en casa de qué estás haciendo, o sea, de sentirte vacía, de no amarte a ti misma porque no te amas, porque te estás haciendo daño a tu cuerpo, básicamente, ¿no? Y va más, o sea, no es solo el tabaco, se te abre la puerta al alcohol. Y quieres, pues no, pero vas abriendo porque te crees fuerte en ti, ¿no? Te crees que tú puedes manejar esa situación. Mi madre me acuerdo que me decía, ¿pero qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? Porque tenía envidia o algo, y yo no era capaz de decirle a mi madre lo que me pasaba. Y no me gustaba mi realidad y yo me tenía que emborrachar todos los días porque no me gustaba cómo era ni lo que veía alrededor mío. Tampoco tenía muchas amigas en ese momento, la verdad, porque como buscaba tanto pues ser la protagonista, pues es que nadie quería estar conmigo. Y de noviazgos y así, lo mismo. Entonces empecé a hacer la ouija y empecé a hacer, pues meterme en ese mundo espiritual, ¿no? Pues como de brujería, por decirlo así, ¿no? Hice pactos satánicos y yo tenía mucho miedo, porque a mí mi madre, una cosa que siempre me ha dicho, pues que Dios me había regalado esta vida, entonces pues que la cuidara, ¿no? O sea, como que cuidara la vida que Dios me había dado. Entonces yo siempre tenía eso en mi mente, menos mal, porque intentos de suicidio, cuando se divorciaron mis padres, me acuerdo en el baño que cogí la cuchilla y pensé, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? No lo hice porque en ese momento entró mi hermana y no lo hice porque tenía que atenderla, porque fue dramático, ¿no? En el momento que se divorciaron, la verdad. Entonces, en ese momento mi madre no sabía qué hacer conmigo, o sea, yo no iba al colegio. Le llamaban la atención de que yo no iba al colegio, entonces seguramente servicios sociales pues iba a acabar detrás. Y entonces yo empecé a hacer eso, la ouija, pactos satánicos. Yo recuerdo escuchar en mi mente voces. O sea, yo estaba completamente dominada por mis voces. Y era una angustia, es que lo recuerdo como hoy, menos mal que lo recuerdo, la verdad. No se callaban esas voces. Yo me iba a la noche a la cama con miedo de lo que me pudiera pasar, porque yo tenía muchas pesadillas, me despertaba con arañazos en mi cuerpo, pues de lo que soñaba. Yo no me acuerdo ahora. De algunos sí, pero esa angustia de esos arañazos me hacía yo, me despertaba con arañazos, con legañas de haber llorado, y ese momento yo lo pasé muy mal, porque era todo el rato las voces
Y yo le pedí ayuda a mi madre. Le dije, mamá, he hecho la ouija, no puedo más. Y mi madre se asustó porque realmente necesitaba ayuda. Porque yo le decía, mamá, ¿no oyes estas voces? O sea, ¿no lo oyes? Dime por favor que lo oyes. No, hija, no, ¿sabes? Como, ¿no? Pero de verdad, o sea, esa angustia. Yo estaba sola, no tenía amigas, como te he dicho, no tenía incluso novio, o sea, todo el mundo se cansó de mí, es normal. Por mi egoísmo, por pensar solo en mí. Y yo le conté esto a mi madre. Le dije, mamá, me pasa esto. Y mi madre pidió ayuda pues a Vida Nueva, y me acuerdo que me lo presentó. Me dijo, mira, hija, necesitas ayuda. ¿La quieres? Como así, ¿no? Yo cuando llegué a Vida Nueva vi el letrero Vida Nueva, porque nada hay imposible para Dios. Y pensé, ¿seré yo imposible para Dios? Me acogieron del primer momento, no me conocían de nada. Era una desconocida para ellos, era un problema. O sea, yo venía con problemas a Vida Nueva. No era agradable, como he dicho, estar conmigo, por mis miradas, por mis gestos. Yo lo primero que vi, vi el amor. O sea, a mí lo que me derritió a mi rebeldía, a mi orgullo, fue el amor. O sea, a mí me trataban bien. O sea, yo te podía mirar mal y que te sintieras mal por haberte mirado yo mal. Entonces, me miraban bien. No sé, eso me impactaba. Iba haciendo, pues, hueco en mi corazón, ¿no? Dejé el tabaco, dejé el alcohol. Dios me restauró, pero lo más difícil era cambiar mi carácter, o sea, mi corazón. Y te puedo decir, es verdad que fue duro porque yo venía de hacer lo que quería. Con 16 años sí, pero hice lo que me dio la gana todo ese tiempo. Entonces fue duro. Ya había conocido la religión y no me había cambiado. Entonces necesitaba conocer a este Jesús que me habían enseñado con los ejemplos, o sea, con ejemplos, es decir, me amaban cuando yo les contestaba mal, me respetaban cuando yo no respetaba. Entonces eso me cautivó, de alguna forma me ablandó el corazón. Además, aquí tampoco me habían dicho que siguiera una doctrina y tal, no. Yo con el ejemplo me bastaba, porque venía de la doctrina, venía de escuchar mucho, pero vi ejemplos, ¿no?, de que verdaderamente se preocupaban por mí. O sea, yo cuando vine a la comunidad, yo vine llena de piojos, pero llena. O sea, yo contagiaba a las chicas, o sea, yo hacía así y volaban. Y ellas estaban conmigo, no sé cómo decirlo. O sea, mi problema era el suyo. Lo cogían como suyo. ¿Tienes esto? Pues te limpiamos, ¿no? Y que yo vine tan necesitada que se veía desde fuera mi necesidad. Entonces, que no se asustaron conmigo. Yo terminé mi rehabilitación, esta vida nueva, ¿no? Y decidí quedarme en la comunidad sirviendo. Y dentro, o sea, no sé, yo tenía 22, pues a los 24 años conocí a mi marido, al que es mi marido ahora, que se llama Diego, y estoy completamente enamorada de él, o sea, pero completamente. O sea, nosotros nos casamos el 20 de mayo del 2017, llevamos 9 años, vamos a hacer 10. Te puedo asegurar que ahora nuestro hogar, porque yo, pues eso, vengo de discusiones, hablamos todo. O sea, mi hogar
es un hogar sano. Mis hijos están creciendo sanamente porque mi marido y yo, o sea, nos respetamos, nos amamos y le veo precioso porque vivimos el Evangelio. Es que... Y luego a veces a mí se me caracteriza porque pues soy sonriente, saludo, pero yo no era así antes. O sea, yo pasaba de todo el mundo y yo sé que lo ha puesto Dios.